Un cordial saludo para los estudiantes del curso de Semiología, Introducción a la Clínica, en el módulo de Semiología Cardiovascular. Mi nombre es Carlos Andrés Pineda, médico y cirujano, especialista en Medicina Familiar de la Universidad del Valle, coordinador del curso. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la auscultación de los soplos cardíacos. Para esta temática hemos decidido hacerla en tres partes. En esta primera vamos a hablar de las generalidades de la auscultación de los soplos cardíacos. Posteriormente hablaremos de los soplos en los focos de la base y por último los soplos en los focos de la punta. Vamos a entrar en materia. Recuerden, como ya hemos visto con las otras clases, que este módulo y este curso de Semiología Introducción a la Clínica está buscando cumplir con lo que es la competencia dentro del cuidado del paciente, cuya competencia general ya hemos presentado y las competencias específicas ya hemos presentado anteriormente, por eso no entraré ahorita a leerlas. Y que los resultados de aprendizaje específicos que esperamos con todo este módulo de auscultación cardíaca incluye realizar el examen físico cardíaco con respeto, empatía y compasión con el paciente. El estudiante también será capaz de reconocer y clasificar los ruidos cardíacos adicionales, explica el ciclo cardíaco de acuerdo al diagrama de Wiggers, comprende los mecanismos fisiopatológicos que explican los fenómenos sonoros cardíacos, conoce la anatomía de las estructuras cardiovasculares y su proyección en la pared torácica, realiza la auscultación mediada del corazón usando el estetoscopio con una colocación correcta de las ojivas en los oídos y del uso del diafragma y la campana. Estas competencias que ya venimos trabajando desde la clase anterior. Específicamente para estas clases que vamos a tener de auscultación de soplos, el estudiante va a auscultar e identificar los ruidos cardíacos normales, reconociendo la sístole y diástole cardíaca en el modelo de simulación y en sus pacientes a cargo. Ausculta y caracteriza los soplos cardíacos y vasculares en el modelo de simulación y sus pacientes a cargo. Identifica y diferencia los soplos de acuerdo a la fase del ciclo cardíaco donde se produce, tanto en el modelo de simulación como en sus pacientes a cargo. Realiza el diagnóstico diferencial de un soplo cardíaco de acuerdo a las características semiológicas halladas en el modelo de simulación y sus pacientes a cargo. Y finalmente, también como lo hemos venido trabajando en todo el módulo, los últimos dos resultados de aprendizaje, integra la información obtenida de la auscultación cardíaca con el resto del examen cardiovascular y general del paciente, además de la anamnesis para realizar aproximaciones diagnósticas sindromáticas. Y finalmente propone las principales intervenciones farmacológicas en el paciente acorde con la fisiopatología de los principales síndromes cardiovasculares. Entonces, bueno, estos son los resultados de aprendizaje que esperamos. Recuerden la secuencia. Ustedes ya han visto la clase de síntomas cardiovasculares, la clase de inspección general del paciente con foco en problemas cardiovasculares, la clase de signos vitales, la clase sobre los pasos generales del examen físico cardiovascular en un modelo, en un paciente simulado, el examen yugular, la inspección y palpación de la región precordial y la auscultación cardíaca de ruidos cardíacos. En este momento estamos entrando en la auscultación cardíaca de los soplos cardíacos en este momento de las generalidades. Recordemos los focos de auscultación y su proyección. Aquí tenemos con las flechas rojas que ustedes pueden ver aquí lo que es la localización anatómica que tendrían las diferentes válvulas y estructuras cardíacas, y con los círculos negros y las flechas negras lo que serían los focos de auscultación, que es los sitios donde nosotros vamos a ubicar el estetoscopio para poder escuchar cada uno de los fenómenos sonoros del corazón. Aquí estamos ubicados, como ustedes pueden ver, en el segundo espacio intercostal con la línea paraesternal derecha. Es el que denominamos el foco aórtico. Entonces recordemos algo que ya habíamos mencionado anteriormente, y es que aunque la válvula anatómicamente no queda aquí, ustedes pueden ver que la válvula anatómicamente se ubicaría en este punto, en el lado izquierdo, la proyección del flujo sanguíneo hace que los ruidos se transmitan hacia ese punto, y por eso ese es el foco aórtico. Justo al otro lado tenemos el foco de auscultación pulmonar, o sea, en el segundo espacio con línea paraesternal izquierda, el foco pulmonar, mientras la válvula pulmonar se ubicaría más hacia este punto detrás del esternón, pero igualmente por el área de proyección de la arteria pulmonar se va a escuchar en ese punto. Justo debajo tendríamos el foco aórtico accesorio, que sería el tercer espacio intercostal con línea paraesternal izquierda.
Esa sí correspondería a la ubicación anatómica de la válvula aórtica. Posteriormente, en el cuarto espacio, siguiendo por el borde paraesternal, tendríamos el foco mesocárdico. Más abajo, hacia el quinto espacio y también un poco hacia el apéndice sifoides, tenemos lo que sería el foco tricúspide. Y en lo que sería la región apical, es decir, en el quinto espacio, con línea medio clavicular, tendríamos el foco mitral. Entonces, esos son los diferentes focos de auscultación. Recordemos, como ya lo habíamos mostrado en el modelo del paciente simulado, que en la auscultación nosotros vamos a ubicar nuestro estetoscopio tanto con la diafragma como con campana, lo vamos a ubicar en cada uno de los focos, pero no tanto saltando de uno al otro, sino que lo vamos a hacer en forma continua para poder escuchar bien cómo se da toda la transmisión de los ruidos en forma muy sutil. Debemos dedicar el tiempo suficiente para que consideremos que hemos escuchado adecuadamente y hemos interpretado adecuadamente todos los ruidos, por lo tanto, pues no tenemos un tiempo específico en esta auscultación, además que es algo que se va a ir modificando con la experiencia. Yo les sugiero que en este momento dediquen al menos un minuto para cada uno de los focos de auscultación para que puedan estar seguros, y si ya encuentran anormalidades, probablemente van a tener que dedicar aún más tiempo para poder estar muy seguros de los diferentes fenómenos que ustedes están escuchando. Recordemos que pues, para este momento el paciente debe estar con su torso desnudo, que podemos hacerlo con la auscultación con el paciente sentado o con el paciente acostado. Incluso lo recomendable es hacerlo en las dos posiciones para ver las diferencias. Entonces, de esa manera, pues realizar la auscultación. Recuerden que ojalá estemos en un ambiente que esté tranquilo, que no haya mucho ruido ambiente. A veces, pues en los ambientes hospitalarios eso va a ser un poco difícil, pero lo ideal es que podamos hacerlo de esa manera y que estemos concentrados y tranquilos haciendo esta auscultación cardíaca. No se olviden también lo que ya hemos hablado sobre seguir la secuencia mental cuando escultamos. No importa lo que ustedes escuchen, siempre primero deben reconocer cuál es el primer ruido cardíaco y cuál es el segundo ruido cardíaco. No se olviden del pulso carotídeo, que es el gran testigo que nos va a servir para poder evidenciar cuál es el R1 cuando tenemos dudas, y de esa manera separar las dos fases, que eso será fundamental para entender todos los fenómenos. Ya entrando en la mecánica de los soplos, recordemos que el soplo es un fenómeno que es obviamente sonoro y que es esencialmente producido por la turbulencia en el flujo sanguíneo. Es decir, el soplo es la traducción sonora de lo que sería un flujo turbulento. El flujo sanguíneo normal es un flujo laminar. Si ustedes recuerdan los principios de la física hidráulica que ustedes ya han visto en ciencias básicas, es un flujo laminar, pero hay diferentes condiciones, diferentes variables que pueden hacer que ese flujo pase de laminar a turbulento. Cuando estamos ubicados en un vaso sanguíneo, como vemos aquí en las gráficas, aquí tenemos un flujo laminar que, debido a que se encuentra con una obstrucción, una estenosis del vaso, va a volverse un flujo turbulento. Aquí esto puede ser una estenosis extrínseca al vaso, puede ser una estenosis, por ejemplo, por una coartación de ese vaso que crea el flujo turbulento. Igualmente, cuando se encuentra con una dilatación, que a nivel de los vasos una dilatación sería lo que llamamos un aneurisma, una dilatación aneurismática, también esa dilatación va a causar un flujo turbulento. Igualmente, si el flujo laminar se encuentra con una obstrucción en una sola de las paredes, por ejemplo, aquí podríamos pensar mucho en las placas de ateroma, también se puede volver un flujo turbulento. Y también cuando la velocidad de flujo del flujo laminar es demasiado alta, también puede llegar a haber una tendencia a que se vuelva un flujo turbulento. Si ustedes recuerdan de su fisiología, su física hidráulica, lo que sería la fórmula de Raynaud, entonces recordemos que ahí hay unas variables que van a influir en cuál es la velocidad de flujo o por el contrario la resistencia que habría al flujo, en este caso de la sangre. Y aplica para cualquier tipo de flujo, aire o en este caso sangre. Y, por ejemplo, si hay una disminución de la viscosidad de la sangre, recuerden que la viscosidad es producida por el componente celular de la sangre, esencialmente los glóbulos rojos, es decir, cuando hay una anemia severa, la velocidad de flujo puede aumentar mucho y se puede crear un flujo turbulento. E igualmente hay otras variables que pueden llegar a influir en eso. ¿Esto cómo se traduce a nivel del corazón? Entonces, cuando hablamos de una estenosis de las paredes vasculares, se va a traducir en lo que son las estenosis valvulares,
que sería un engrosamiento de las valvas por donde va a pasar la sangre, tanto las sigmoideas o semilunares como de las atrioventriculares. Cuando se da un engrosamiento de estas valvas por diferentes razones patológicas, eso me va a llevar a una estenosis valvular y va a producir un flujo turbulento y por lo tanto un soplo. La dilatación aneurismática a nivel de los vasos lo vamos aquí en este momento a traducir a nivel vascular, a nivel de las válvulas con una insuficiencia. En la insuficiencia quiere decir que hay alguna patología, alguna debilidad en el aparato valvular o en el aparato subvalvular que va a hacer que la valva como tal o esté muy flácida o no sea capaz de tener la tensión suficiente para que la sangre no regurgite. Entonces eso es lo que vamos a equivaler aquí. Este otro fenómeno también de obstrucción unilateral lo vamos a equivaler aquí a las comunicaciones anormales, es decir, cuando el flujo sanguíneo encuentra un orificio que no debería estar allí y pasa hacia otra cavidad, puede producir también un soplo, un flujo turbulento y por lo tanto un soplo. Y también los altos flujos por circulación hiperdinamica, también cuando pasan a través de las válvulas, sobre todo las válvulas sigmoideas, va a producir también un soplo. Entonces sería la explicación hemodinámica de por qué se producen los soplos a nivel tanto vascular como a nivel cardíaco. Hablando un poco para cuando ustedes encuentran un soplo de que ya empiezan a pensar clínicamente de qué es lo que puede estar pasando con el paciente, hablaremos un poco de cuáles son las causas, la etiología de estos soplos. Entonces, cuando hay un soplo, el soplo esencialmente, aunque ustedes van a encontrar que puede haber varias clasificaciones, vamos a usar esta. El primer grupo de causas de los soplos lo vamos a denominar como las causas estructurales o causas orgánicas. ¿Qué quiere decir? Que hay una lesión estructural demostrable que causa en forma directa el soplo. ¿Qué podemos encontrar allí? Las estenosis, tanto las estenosis valvulares como las estenosis no valvulares, es decir, la estenosis de las valvas como tal, de las espuelas valvulares, como las estenosis que se producen tanto debajo de la válvula, antes de la válvula, subvalvulares como supravalvulares, que pueden llegar a encontrarse. También aquí tenemos las insuficiencias valvulares y las dilataciones supravalvulares. Cuando esencialmente estamos hablando aquí de las válvulas sigmoideas o semilunares, lo que sería la raíz de la aorta o la raíz de la arteria pulmonar, por diversas razones se puede dilatar y eso puede causar una insuficiencia. Y también aquí vamos a encontrar lo que sería el defecto septal, pero en este caso solamente mencionamos el ventricular porque como ya vamos a ver, el defecto septal atrial en forma directa no va a producir un soplo, pero sí la ventricular, que es lo que conocemos como la comunicación interventricular. Cuando estamos hablando de soplos, otro grupo grande de causas son los soplos funcionales. Cuando hablamos de funcional no hablamos de normalidad. Hay patología, lo que estamos diciendo es que el soplo se produce por una alteración que es demostrable, pero no es causado directamente por esa alteración. Entonces, el mejor ejemplo de ello es los soplos que se ven a alto flujo por circulación hiperdinamica. Hay, por ejemplo, una anemia, puede haber una tirotoxicosis, un aumento, una tormenta de hormonas tiroideas que llevan a que haya una circulación hiperdinamica y por el aumento en la velocidad de flujo se produce el soplo, pero hay patología. Pero el punto sería aquí que en el corazón como tal no está la patología. También puede ser una insuficiencia por dilatación de la cavidad. El aparato valvular está sostenido por un anillo valvular. Ese anillo está inserto dentro del septum atrioventricular. Si la cavidad ventricular o atrial se dilata por algún proceso patológico, el anillo valvular también se va a dilatar y las hojuelas valvulares no van a cerrar herméticamente y eso va a causar un fenómeno de regurgitación sin que la válvula per se esté dañada. Entonces sería un fenómeno secundario, funcional. E igualmente también se puede producir un alto flujo, pero esta vez porque hay un aumento de volumen o presión en las cavidades. Un ejemplo sería la comunicación interatrial. En la CIA o comunicación interatrial hay un paso de sangre del atrio izquierdo al derecho por el gradiente de presión. Va a haber un exceso de sangre en el lado derecho y cuando ese exceso de sangre sea expulsado, eyectado por el ventrículo derecho a través de la válvula pulmonar, va a causar un soplo, pero no hay ningún problema directamente en la válvula ni en el ventrículo. Entonces, por eso se considera un fenómeno más de tipo secundario. Lo mismo puede pasar en la hipertensión pulmonar.
El ventrículo derecho, si está sano, o sea, si tiene una adecuada contractibilidad, tiene que hacer mucha fuerza para inyectar la sangre, y cuando la logra inyectar a través de la válvula pulmonar va a sonar porque es un aumento en la velocidad de flujo. Serían los soplos funcionales. Y por último tenemos los denominados soplos benignos. Los soplos benignos, como su nombre lo indica, que no hay ninguna patología, son, inclusive hay mucha controversia sobre cuál es la explicación exacta de por qué se producen, pero esencialmente se producen en personas muy jóvenes, esencialmente en niños, en personas adolescentes e incluso en adultos jóvenes, sobre todo si los adultos jóvenes son muy delgados y son atléticos, practican deporte, puede haber una persistencia de un soplo benigno que simplemente nos está traduciendo el hecho de que hay una excelente contractibilidad y una alta velocidad de flujo de la sangre sin que haya ningún tipo de patología, y por eso se denomina benigno. Ya aprenderemos a diferenciar ese tipo de soplos porque es importante hacer esa diferencia. Hablando de los problemas estructurales, de los problemas orgánicos, importante también tener en cuenta que en cuanto a por qué se producen esas estenosis, insuficiencias y defectos, podemos separarlo en dos grandes grupos de acuerdo a cuándo surge el problema. Las congénitas, como su nombre lo indica, pues quiere decir que el niño, el bebé, nace con ese defecto que fue producido durante la etapa de desarrollo embrionario fetal, sobre todo embrionario. La mayoría de ellas son por mutaciones o algún otro tipo de problema que se da en ese momento de novo, y aunque pueden ser parte de síndromes genéticos ya con herencias autosómicas o ligadas al X. Y también tenemos el gran grupo de las adquiridas, que son todas las que se den después del nacimiento, y por un poco la prevalencia las hemos clasificado en las reumáticas y las no reumáticas. Las reumáticas esencialmente se asocian a lo que es la fiebre reumática. Recuerden que esto es una patología de tipo autoinmune que se produce por una inmunidad cruzada con el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Dado la frecuencia que tiene, porque digamos que las faringitis bacterianas históricamente han sido muy frecuentes en los niños, tiene una prevalencia importante, sin querer decir que sea algo que tenga un gran segmento de la población. Digamos que dentro de las causas de problemas valvulares estructurales es una de las causas más importantes. Es por eso se hace un grupo aparte con ella. Y las no reumáticas, que sería un gran grupo de causas adquiridas que llevan a producir estenosis, insuficiencias ya posteriormente, y pues es un grupo muy grande que no entraremos ahorita a detallar, que ustedes tendrán otros espacios para poder hacerlo, pero por ejemplo podemos tener enfermedades de depósito, enfermedades del colágeno, etcétera, etcétera. Entonces, esto es para que ustedes tengan una idea cuando escuchen un soplo, para que empiecen a pensar qué es lo que le puede estar pasando al paciente, y que desde la semiología ustedes ya tengan unas claves, que es lo que vamos a ver en esta clase, para poder diferenciar si el soplo es estructural, si el soplo es funcional, si el soplo es benigno. Bueno, continuemos. Lo que vamos a ver esencialmente en esta clase son las 7 características semiológicas que tienen los soplos. Como ustedes ven aquí, tenemos la localización, la temporalidad, la intensidad, la forma del soplo, la irradiación del soplo, la tonalidad y timbre, y la modificación con maniobra. Entonces vamos a ver cada una de ellas. En cuanto a la localización anatómica, esencialmente lo que estamos hablando aquí es en cuál de los focos de auscultación se produce el soplo. Pero como lo decimos aquí, lo decimos más como en cuál se ausculta con mayor intensidad, porque en la vida real, en los pacientes reales, pero también incluso lo van a escuchar ahora en el modelo de simulación de Harvey, muchas de las veces, yo diría que la mayoría de las veces, los soplos se escuchan en varios focos de auscultación. Incluso es frecuente que se ausculten en todos los focos de auscultación. Por eso ustedes tienen que aprender a afinar muy bien su oído, porque ustedes tendrán que aprender a distinguir en cuál de los focos es que se ausculta con mayor intensidad, porque eso querrá decir que lo más probable es que sea en esa válvula donde se esté produciendo el problema. Entonces, por eso es importante, esta característica es una de las más importantes, porque es la que les va a decir si probablemente el problema es de la válvula aórtica, de la válvula pulmonar, de la tricúspide, de la mitral, o si el problema está en otra de las estructuras cardíacas. Entonces, es supremamente importante esta característica y aprender a diferenciarlo. No va a ser al principio sencillo. Muchas veces ustedes van a encontrar que no pueden distinguir con facilidad en cuál de las válvulas, en cuál de los focos de auscultación es que se escucha con mayor intensidad.
En algunos momentos ustedes van a encontrar que se puede escuchar igual en varios focos, incluso en todos los focos. Ahí van a tener que depender de las otras características que vamos a estar viendo para poder saber dónde probablemente está el problema. Pero hay que hacer todo el esfuerzo posible y créanme que si ustedes logran hacerlo van a tener un camino mucho más fácil para poder determinar qué es lo que le pasa al paciente. Entonces, ¿en qué foco de auscultación se ausculta con mayor intensidad? Al menos si uno es capaz de distinguir en cuál de los focos precisos, sí poder diferenciar si es en un foco de la base o es en los focos de la punta. Hacer esta diferencia ya nos va a ayudar muchísimo. Segunda característica esencial. ¿Cuál es la fase del ciclo cardíaco en la que se produce el soplo? Primera tarea, diferenciar si el soplo es sistólico o si el soplo es diastólico o si es continuo. Como ustedes ven, no basta con eso, sino que tendríamos que diferenciar la etapa exacta, la fase exacta del ciclo cardíaco donde se produce. Se produce al inicio de la sístole, en la mitad de la sístole, al final de la sístole o de la diástole. Pero esa diferenciación les va a costar probablemente un poco más de trabajo. Al menos en este nivel necesitamos que ustedes logren diferenciar si es sistólico o diastólico continuo. Eso es lo mínimo que esperamos que ustedes logren en semiología. Pero ojalá puedan ir más allá y empezar a sospechar, a diferenciar la fase precisa donde se encuentra el soplo, porque eso va a ser esencial para poder hacer el diagnóstico diferencial. Los soplos sistólicos esencialmente van a ser de soplos de eyección, que son soplos mesosistólicos, principalmente mesosistólicos, o incluso mesotele, más que protomesotele sistólicos. Y los soplos de regurgitación van a ser soplos esencialmente holosistólicos. Aunque a veces pueden escucharse más al final de la sístole telesistólicos, pero la mayoría van a ser holosistólicos. Los soplos diastólicos van a ser protomesodiastólicos o mesodiastólicos. Van a ser telediastólicos o van a ser holodiastólicos. Y los soplos continuos, pues son continuos realmente, o sea, van a ocupar toda la sístole y van a ocupar toda la diástole. Entonces, aquí ya tenemos, digamos que la forma la más sencilla, entre comillas, de lograr empezar a hacer el diagnóstico diferencial. En el sentido de, usted con esas dos características ya tienen como a dónde apuntar. ¿Cuál es el foco donde más se ausculta para saber cuál es la válvula? ¿Y cuál es el tiempo del ciclo cardíaco donde se produce sistólico y diastólico? Ya con eso usted puede saber cuál puede ser el problema. Ya después, para hacer un diagnóstico diferencial mucho más fino, ya necesitará poder tener más detalle, pero con eso podría ser suficiente para poder hacer un abordaje inicial del paciente. Bueno, pasando a la siguiente característica, tenemos la intensidad, la fuerza, qué tan alto es el volumen, por así decirlo, del soplo. Tenemos dos clasificaciones, vamos a mencionar la primera, que es la que más les recomiendo. Una clasificación de 1 a 6, donde el grado 1 es un soplo de muy baja intensidad, que no va a ser fácil escucharlo, que va a requerir un ambiente silencioso y va a requerir mucha concentración y probablemente va a requerir que tengamos un oído un poco más entrenado para poder hacerlo. Pero ustedes lo podrían escuchar si entrenan su oído. El soplo grado 2 es un soplo de baja intensidad o moderada intensidad, pero que se escucha con mayor facilidad. Y el soplo grado 3 es un soplo fuerte, pero que no cumple la característica del soplo grado 4, que es el frémito. Es decir, el soplo grado 3 es un soplo fuerte, pero que no tiene frémito. Esa es una diferencia importante. El soplo grado 4 es un soplo fuerte, pero que tiene frémito. Recuerden que el frémito es la palpación de un soplo. Como es un flujo turbulento, uno puede sentir ese flujo turbulento y se va a sentir una especie de cosquilleo, que es característico. El día que ustedes lo logren ver en un paciente, lo logren sentir en un paciente, no se les va a olvidar. Yo les puedo recomendar que cuando ustedes ya puedan tener el componente práctico con pacientes reales, con quien los esté acompañando, el docente, el residente, busquen un paciente que esté en hemodiálisis. Los pacientes en hemodiálisis tienen unas fístulas arteriovenosas generalmente ubicadas en alguna de las extremidades o los hombros, por ejemplo, donde la fístula, como tiene un alto flujo, se puede palpar y se puede, con cuidadito, no hay ningún problema, con cuidado se palpa y se puede sentir claramente un flujo turbulento para que ustedes lo logren sentir o si contamos con la suerte de que puedan ver un paciente que tenga un soplo de esa intensidad.
El soplo grado 5 es un soplo que es fuerte, tiene frémito, pero además de eso se escucha solamente poniendo el borde del diafragma del estetoscopio sobre la piel del paciente. Es decir, si este es el tórax del paciente, no hay necesidad de colocar toda la extensión del diafragma en la campana, sino que solamente colocando un borde se puede escuchar, así es de fuerte. Y el soplo grado 6 es tan fuerte que usted no necesita tener contacto del estetoscopio con la piel del paciente. Colocándolo a pocos centímetros ya lo puede escuchar, o incluso podría llegar a escucharlo espontáneamente sin necesidad del estetoscopio. Ese es el soplo grado 6. Es una clasificación de 1 a 6. Cuando ustedes la escriban en la historia clínica, ustedes deben colocar si el soplo es un grado 1, grado sobre 6. O sea, se coloca 2, por ejemplo, barra diagonal, 6. Para diferenciarlo de otra categoría que es de 1 a 4, pero se basa en los mismos principios. El grado 1 es esencialmente el mismo grado 1 de esta otra clasificación. El grado 2 es una mezcla del grado 2 y grado 3. Es un soplo moderado fuerte. El grado 3 es el mismo grado 4 de la otra categoría, eso con frémito, y el grado 4 es una mezcla del 5 y el 6. Sencillo, ustedes ya deciden cuál usar, pero sí deben dejar claro cuál están usando. Al colocar la barra diagonal, si colocan sobre 4, sabemos que la clasificación de 1 a 4. Si colocan sobre 6, pues ya sabemos que es la de 1 a 6 en números romanos, como ustedes pueden ver. Siguiente característica, cuarta característica, la forma del soplo. Esta característica o sea, a mí me parece muy bonita esta característica, pero sé que puede causar algo de dificultad, pero si ustedes entienden la correlación que tiene esta forma con la gráfica del ciclo cardíaco que ya hemos estado viendo constantemente, van a entender la lógica de esto, y es importante que entiendan la lógica, no de memoria. Entonces, las formas que nosotros vamos a encontrar en los soplos es cuando estamos escuchando el soplo, estamos con mucho detenimiento, con mucha concentración. Estamos con nuestro estetoscopio, estamos escuchando en este momento el soplo del paciente. Cerramos los ojos. No los tienen que cerrar necesariamente, yo les recomiendo que los cierren para que se concentren en lo que están escuchando y con su imaginación intentan dibujar lo que están escuchando. Eso obviamente se puede hacer. Los sonidos tienen formas, eso ya lo sabemos, los sonidos tienen formas. Y ustedes intentan hacer mentalmente ese dibujo, que es lo que les va a dar la forma del soplo. ¿Qué formas encontramos? Encontramos una forma llamada en diamante o en rombo, o, para hacerlo mucho más musical, a mí me gusta más llamarlo así, en crescendo decrescendo, porque ustedes ven aquí un crescendo decrescendo. Dado que es un sonido, es una característica musical que tenemos en la música. Este soplo, en crescendo decrescendo, ustedes van a ir entendiendo que no se produce en cualquier parte. O sea, está asociado a unos tipos de soplos específicos en unos tipos de válvulas específicas. Por ejemplo, el soplo en crescendo decrescendo es típico de los soplos de eyección que se producen por estenosis sigmoidea, o sea, aórtica o pulmonar. También va a tener una característica en cuanto a la duración. Ustedes pueden ver aquí que es un soplo mesotelesistólico, o sea, empieza después de la primera fase de la sístole, que sería, recuerden aquí. Quiero que por un momento ustedes se imaginen la válvula aórtica. Entonces, la válvula aórtica, ustedes saben que es la que va a mediar el paso de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Si estamos empezando la sístole, quiere decir que empezó la contracción ventricular. Recuerden que en ese momento, cuando se empieza a contraer el ventrículo y suena el R1, lo que va a pasar es que lo primero que va a pasar es que se va a cerrar la válvula mitral, la válvula AV, por el gradiente de presión y por la tensión de los músculos papilares y las cuerdas tendinosas. Se cierra la válvula mitral y en ese momento la cavidad queda cerrada. Recuerden que esa es la que llamamos la fase de contracción isovolumétrica. ¿Por qué? Porque se está contrayendo y porque el volumen no va a cambiar porque la cavidad está cerrada. Entonces en ese momento el R1 ya sonó, pero no se escucha el soplo porque la válvula aórtica, que es la estenótica, está cerrada, entonces no puede sonar. Por eso el soplo nunca va a empezar con el R1, por lo tanto no va a ser nunca holosistólico. Es típico que la estenosis aórtica se acompañe de un clic de eyección. Al estar la válvula estenótica, cuando se logra abrir, suena, hace como un... Cuando se abre, un clic de eyección e inmediatamente empieza el soplo. Si ustedes siguen la gráfica de Wigger, ustedes se dan cuenta que la presión
empieza a aumentar gradualmente y por lo tanto la fuerza con que sale la sangre empieza a aumentar. Y eso hace que en la medida que aumenta la presión suene más fuerte. Por lo tanto el soplo suena más pasito y va aumentando gradualmente hasta la mitad de la sístole. Y posteriormente, cuando empieza a caer la presión con que sale la sangre del ventrículo, pues el soplo empieza a caer. Y eso es lo que le da su forma. Si ustedes se dan cuenta en este punto de aquí, cuando va a empezar la fase de relajación isovolumétrica, ya está la onda T en el electro, el ventrículo se va a empezar a relajar. En ese momento se cierra la válvula aórtica porque la presión aórtica la supera. Y en ese momento suena el R2. Y por ende ya no puede sonar el soplo. Por eso el soplo va desde un poco antes de la mitad de la sístole, por eso se llama mesosistólico, pero llega hasta el R2. Por eso se llama mesotelesistólico. Lo que pasa es que fisiológicamente hablando, la sístole todavía no ha acabado. Por eso el soplo se denomina técnicamente como un soplo mesosistólico. Dado que se ubica en la mitad de la sístole, respeta la fase de contracción isovolumétrica y la fase de relajación isovolumétrica debido a que la válvula está cerrada en ese momento. Y eso es lo que hace que sea mesosistólico, pero va a llegar hasta el R2. Entonces miren que la forma tiene una lógica fisiológica, pero es tan hermoso esto, porque es entender cómo funciona esto y uno puede entender todo lo demás. Tenemos los soplos con forma de meseta. Como ustedes pueden ver, la forma es una forma plana, desde que empieza a sonar hasta que termina, pero ustedes pueden ver que es un soplo que siempre va a ser holosistólico. Empieza con el R1, termina con el R2 y es característico de las insuficiencias atrioventriculares. Cuando suena el R1, entramos en sístole, las válvulas se cierran y la sangre está ahí contenida, aumentando la presión, pero justamente ese aumento de presión ventricular hace que inmediatamente la válvula mitral regurgite, o la tricúspide regurgite, y se empieza a devolver la sangre. Por eso es que empieza a sonar desde un principio, porque es que la regurgitación de la sangre es inmediata. Inmediatamente suena el R1, suena, inmediatamente empieza el soplo. Y se va a mantener constante porque la presión con que el ventrículo devuelve la sangre es una presión mucho más alta que la presión con que están los atrios. Entonces la supera y por eso generalmente el soplo se mantiene en una intensidad más bien constante. Eso es lo que hace que sea en esta característica y va a ser hasta que nuevamente cuando ya se ha eyectado la sangre hacia la aorta, ya se vuelve y se cierra y en ese momento ya no hay suficiente sangre hasta que la presión del atrio abre la válvula y en ese momento empieza a pasar la sangre y el soplo desaparece. Entonces eso sería el soplo en meseta. Tenemos el soplo en crescendo. El soplo en crescendo, como ustedes lo ven aquí, es un soplo típico de una patología que es el prolapso de válvula mitral. Lo que pasa en el prolapso de válvula mitral es que la válvula mitral se cierra y se cierra bien, o sea, no hay soplo, se cierra bien, pero en la mitad de la sístole, justamente coincidiendo con la fase de mayor presión, el momento de mayor presión, hay un problema en la válvula, una debilidad en una de las hojuelas que hace que prolapse hacia arriba. Ese prolapso suena un clic muy metálico, en ese momento que ya después lo escucharemos con Harvey, y se regurgita algo de sangre. Y en la medida que va pasando la sístole, pues va aumentando. No es necesariamente así en creciendo, puede ser un poco más plano, pero lo importante es que empieza en la mitad de la sístole y llega hasta el R2. Es el soplo que llamamos en creciendo. Tenemos el soplo en decreciendo. El soplo en decreciendo, como ustedes lo ven aquí, inicia después del R2, con alta intensidad y va bajando hasta la mesodiástole aproximadamente. ¿Qué lo explica? Es un soplo típico de la insuficiencia o regurgitación aórtica o pulmonar. Lo que ustedes ven aquí, perdón, estamos en la diástole. Ustedes ven aquí es que cuando suena el R2, recuerden que llega la fase de relajación isovolumétrica, es decir, que las válvulas están cerradas, por lo tanto, y una vez entramos en diástole, la válvula aórtica y la válvula pulmonar ya debe estar cerrada y se abre la válvula mitral y tricuspide. Como la válvula aórtica o la válvula pulmonar están insuficientes, inmediatamente empieza a llenarse el ventrículo, la sangre se devuelve desde la arteria aorta o desde la arteria pulmonar. Esa sangre que se regurgita produce el soplo y como al principio de la diástole, el ventrículo está todavía, bueno, no vacío, porque nunca está vacío, sino más vacío, va a haber menos resistencia a esa sangre que entra y por eso el soplo es de más intensidad. Pero ¿qué pasa en la medida que va avanzando la diástole? Pues el ventrículo se está llenando, ¿sí? El ventrículo se está llenando y por lo tanto
cada vez va a haber más resistencia a esa sangre. Y eso es lo que hace que a la medida que avanza la diástole, el soplo vaya cayendo de intensidad, la cantidad de sangre que regurgita va a ser menor. Y generalmente después de la mesodiástole ya no se escucha porque ya hay muy poco paso de sangre realmente en esa regurgitación. Pero es por eso, porque la cavidad ventricular se está llenando como tal. Entonces ese es el típico soplo en decreciendo, insuficiencia aórtica o pulmonar en decreciendo. Sería, bueno, proto, aunque realmente lo llamamos más mesodiastólico porque hay un espacio de tiempo desde el inicio de la diástole, pero entonces decimos que protomesodiastólico podríamos llamarlo, pero no va a llegar casi nunca hasta el final de la diástole. Y tenemos, bueno, aquí se me repitió el soplo en decreciendo. Tenemos por último el soplo en decreciendo, crescendo o también llamado soplo en batea. Ese soplo, como ustedes ven aquí, tiene esta forma, o sea, tiene una fase inicial en decreciendo y una fase final en crescendo. Es el típico soplo de la estenosis AB, estenosis mitral o estenosis tricúspide. ¿Qué lo explica? Volvamos al diagrama de Wigger. Lo que ustedes pueden ver es que se cierra la válvula, se cierra pues la aórtica y la pulmonar, entramos en fase de relajación isovolumétrica. Todavía la mitral y tricúspide está cerrada, entonces no hay paso de sangre y por lo tanto no hay soplo, por eso no arranca inicialmente con el R2. Hay un pequeño espacio de tiempo, es muy pequeño. Suena un chasquido, ¿por qué un chasquido? Porque hay una estenosis. Entonces cuando se logra abrir la válvula mitral o la tricúspide, se da el chasquido y ahí arranca el soplo. ¿Por qué arranca alto? Porque estamos pasando la sangre del atrio al ventrículo. ¿Y cómo pasa la sangre? Al principio es la fase de llenado rápido. Como pasa a alta velocidad, por eso el soplo es más intenso. Pero ¿qué pasa a la medida que nos ubicamos hacia la mesodiástole? La velocidad va mermando porque hay más sangre. Por eso es que merma la intensidad. Inclusive el soplo puede llegar a desaparecer. ¿Y qué pasa al final de la diástole? ¿Por qué vuelve y aumenta? Porque recuerden que sea la onda P, sea la contracción atrial, lo que llamamos la patada atrial. Ahí recuerden que se va a expulsar entre un 20 a un 30% de la sangre que hay en el atrio, o sea, se acaba de vaciar el atrio. Y al pasar a alta velocidad, eso es lo que hace que vuelva y suene. Como les digo, a veces pareciera que fueran dos soplos, uno al principio y otro al final de la diástole, pero es el mismo soplo, simplemente por los fenómenos hemodinámicos. Ese es el soplo típico de creciendo de la estenosis AB. Entonces esas son las formas posibles, todas muy lógicas, si ustedes entienden el diagrama de Wigger, es decir, todos los fenómenos del ciclo cardíaco. La otra característica, la quinta característica de los soplos es su timbre y tonalidad. Es una característica muy musical, donde básicamente vamos a diferenciar los tonos como aspirativos o de eyección, que significan agudos o graves. Cuando se dice aspirativo, estamos hablando de un soplo de regurgitación, es decir, los soplos de insuficiencia mitral tricúspide o aórtica pulmonar. Soplo que sonaría más o menos así. Aspirativo. Mientras el soplo de eyección es el típico de las estenosis, sonaría más parecido a esto. Entonces, aspirativo, eyección. Esa es una diferencia y el uno es agudo, el otro es grave. También hay algunos que tienen alguna característica musical, por ejemplo, un soplo que tiene una característica muy típica es el soplo del ductus arterioso persistente, soplo en maquinaria de tren. Los trenes antiguos, los trenes de vapor, de la máquina de vapor. Bueno, es una característica muy fina, realmente, pero que nos puede ayudar en algunos casos. Tenemos la sexta característica, que es la irradiación, y simplemente es para dónde va el flujo sanguíneo del soplo, para allá va la irradiación. Entonces, por ejemplo, uno fácil de entender, la estenosis aórtica. Tenemos la válvula aórtica anatómicamente aquí, la sangre va hacia acá, va hacia la aorta hace esto, las carótidas. Entonces, ¿para dónde se va el soplo de una estenosis aórtica? Se va hacia el cuello. De que lo vamos a escuchar en las carótidas, muy probablemente. En cambio, ¿qué pasa con la insuficiencia aórtica? En la misma válvula, pero la sangre se está devolviendo. Entonces, ¿para dónde va? Para abajo. Entonces, ¿por dónde se va a irradiar? Se va a irradiar por el borde paraesternal e inclusive hacia el ápice porque se está yendo por el ventrículo izquierdo. Entonces, eso nos va a ayudar a saber. ¿Qué pasa en la insuficiencia mitral? Entonces, resulta que aquí tenemos el corazón, tenemos aquí el ápex, la válvula mitral queda cercana al ápex por aquí, pero el ventrículo se está contrayendo y la sangre está devolviéndose hacia el atrio. Es decir, que va a hacer esto. Y se va a irradiar hacia la axila. Entonces son las tres irradiaciones típicas de esos soplos. Entonces son los que podemos encontrar. La última característica es una característica muy importante, que es la modificación con maniobra. Entonces 7 características que ya vimos. Localización, es decir, qué foco de auscultación.
temporalidad, en qué fase del ciclo cardíaco se está produciendo, intensidad, forma del soplo, timbre y tonalidad del soplo. Tenemos la característica de la irradiación y la última característica, la modificación con maniobras. En la modificación con maniobras vamos a hacer una serie de maniobras para causar unos efectos hemodinámicos y de esa manera mirar qué pasa. Primera de ellas, la maniobra de Valsalva. Recuerde que la maniobra de Valsalva es una maniobra donde yo le pido al paciente que puje y sostenga, contrayendo el abdomen. Entonces, la Valsalva tiene una primera fase de pujo, donde contrae el abdomen, aumenta la presión abdominal. Y una segunda fase de relajación, suelte. Y entonces, ¿qué está pasando allí? La primera fase de Valsalva, cuando se da el pujo, yo estoy aumentando la presión intraabdominal y estoy disminuyendo el retorno por la cava inferior. Entonces, lo que estoy haciendo es tratar de disminuir el retorno venoso al lado izquierdo, al lado derecho, perdón. Y en la fase de relajación, suelto esa sangre comprimida y se me va con todo para el corazón derecho. Entonces, en la fase de pujido, de contracción abdominal, lo que estoy haciendo es disminuir el retorno venoso a todo el corazón. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Que pues como hay menos sangre, generalmente todos los fenómenos sonoros del corazón van a disminuir, excepto dos. Y por eso la importancia, porque me va a ayudar a diferenciar esos dos soplos. Pero el primero de ellos, el soplo de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Ya lo veremos, es un soplo, en la siguiente clase es un soplo producido por una estenosis subvalvular aórtica, o sea, antes de la válvula muscular, en el tracto muscular. Y el otro que se aumenta es el soplo del prolapso de válvula mitral. Y ya después veremos el mecanismo. Entonces, esos dos soplos son los únicos soplos que se aumentan en la fase de contracción abdominal de Valsalva. Entonces, cuando uno está haciendo el diagnóstico diferencial, la maniobra me va a ayudar mucho para eso. Y la fase de relajación abdominal, que es cuando se interrumpe, pues como sube toda la sangre, pues todos los ruidos se van a aumentar, sobre todo los del lado derecho, porque es donde está llegando directamente la sangre. Entonces, me va a ayudar mucho para eso, muy útil. Siguiente maniobra muy importante, la respiración. Para eso ustedes tienen que recordar algo que ya habíamos hablado y son los efectos hemodinámicos de la inspiración y la expiración. Rápidamente, recuerden que al inspirar, merma presión intratorácica y aumenta el retorno venoso. ¿A dónde? Al lado derecho. Porque al lado izquierdo pasa lo contrario. Recuerden, aumentamos volumen pulmonar, la sangre se queda, entre comillas, estancada en los pulmones, llega menos sangre al lado izquierdo. Es decir, que la inspiración aumenta el retorno venoso derecho y disminuye el retorno venoso izquierdo. En la expiración, pues pasa lo contrario. Vamos en ese momento a disminuir el retorno venoso derecho y aumentar el retorno venoso izquierdo. Entonces nos va a ayudar a diferenciar fenómenos del lado derecho y del lado izquierdo, que muchas veces se pueden confundir. Entonces ya vimos, inspiración aumenta ruidos del hemicardio derecho, todos los fenómenos sonoros del hemicardio derecho, aumenta la desdoblación del R2, tanto fisiológico como ampliado, y en la expiración, pues lo contrario, aumenta el ruido del lado izquierdo, también aumenta el roce pericárdico, después ya lo veremos. Entonces digamos que esos son los fenómenos más importantes con la respiración. Eso sí les advierto que cuando uno aplica la maniobra de respiración, lo que pretende es que el paciente haga una inspiración profunda, pero que haga apnea. O sea, debe aguantar el aire aquí con los pulmones henchidos totalmente. La sugerencia es que ustedes también la hagan simultáneamente, para que no se olvide que el paciente está aguantando la respiración, porque no a veces, sobre todo en semiología, se olvida y uno está más ahí aprendiendo y se puede demorar el paciente. Y pues, si es un paciente demasiado obediente, va a empezar a estar cianótico probablemente y puede pasar, créanme que puede pasar. Lo mismo en la apnea expiratoria. Háganla para que no vaya a tener problemas con el pobre paciente. Maniobras adicionales, la maniobra de puños, simplemente es hacer puños. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Aumentando resistencia vascular periférica. ¿Y eso qué va a hacer? Va a tener efectos sobre los soplos aórticos y mitrales. La maniobra de puños va a aumentar los soplos de la insuficiencia aórtica y mitral porque se va a regurgitar más la sangre y va a disminuir los soplos de la estenosis aórtica y mitral porque va a haber más resistencia. Entonces, para hacer esa diferenciación. La postura, si yo tengo al paciente acostado y lo siento, lo pongo de pie, a disminuir el retorno venoso, pues voy a disminuir los fenómenos del lado derecho. También va a ser una maniobra importante para los soplos benignos. Los soplos benignos y los soplos funcionales, pero sobre todo los benignos, disminuyen mucho, incluso desaparecen cuando yo pongo al paciente de pie. Lo otro es la maniobra de elevar piernas para aumentar retorno venoso y poscarga, lo que me aumenta muchos de los fenómenos sonoros, pero me va a disminuir específicamente el del prolapso de válvula mitral. Porque es como siempre es como al contrario, un poco rebelde. Y también está la maniobra post-esfuerzo, o sea, pongo al paciente a hacer algo de ejercicio, unas 5 sentadillas o hacer una caminata rápida dentro del consultorio.
Y eso en general me va a aumentar el esfuerzo cardíaco y eso va a hacer que escuche más fácil todos los fenómenos cardíacos. El problema es que pues a muchos de nuestros pacientes y sobre todo cardiovasculares pues no los puedo poner a hacer esfuerzo físico y pues es una gran limitación. Entonces esas son las modificaciones con maniobra. Entonces ahí están las 7 maniobras y hemos tratado de relacionar esto con lo que es el diagrama de Wigger y todo pues lo que son los fenómenos del ciclo cardíaco, que esta, como ya les he explicado en todas las clases, esta pues, gráfica es supremamente importante para la semiología cardiovascular. Aquí les dejo dos enlaces que ustedes pueden seguir de videos de YouTube, uno en inglés, otro en español, que les va a servir mucho para el diagrama de Wigger también. Bueno, aquí vamos a dejar planteado el tema de los soplos. Entonces, yo les había dicho al principio que las dos características más importantes es en qué foco se produce y si es sistólico o diastólico. Con esto trazamos esta tabla. Soplos sistólicos, soplos diastólicos, soplos continuos. Y en cada uno de los focos más importantes, el aórtico, el pulmonar, el tricúspide y el mitral. Entonces, con esas dos características ustedes logran hacer esta diferenciación y vamos a llamar esto como los 9 soplos básicos. Esos son los soplos básicos que ustedes tienen que dominar en semiología. Entonces, simplemente es recordando el diagrama de Wigger, ¿sí? Vamos a mover un poquito, vamos a ver si logramos aquí esto. Vamos a mover la camarita para acá, para que tengamos el diagrama de Wigger aquí. Entonces, simplemente recordemos una cosa. Si yo estoy en la sístole, ¿cómo está la válvula aórtica y pulmonar? Pues obviamente, esto es fisiología cardíaca de Kinder, está abierta, la sangre está inyectando, la válvula está abierta. Mientras la válvula AB, pues obviamente está cerrada. Por lo tanto, si hay un soplo sistólico y es de la válvula aórtica pulmonar y la válvula está abierta es porque hay una estenosis. En cambio, si hay un soplo de la válvula mitral o tricúspide es porque están insuficientes, porque debería estar cerrada. Y lo mismo con la diástole, al contrario. En la diástole, las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar están cerradas, mientras las válvulas AB están abiertas. Esta es la diástole, la sangre está pasando de atrio a ventrículo. Por lo tanto, si hay un soplo aórtico pulmonar en la sístole, en la diástole, aórtico pulmonar quiere decir que hay una insuficiencia aórtico pulmonar. En cambio, si hay un soplo producido en la mitral o tricúspide, en la diástole, quiere decir que hay una estenosis, porque las válvulas están abiertas como tal. Entonces miren que es muy sencillo y eso es algo que ustedes deben automatizar. Van a ver que posteriormente cuando les pregunte, ustedes deben responder inmediatamente, en un segundo, 2 segundos sin pensarlo mucho porque lo van a volver algo automático. Si hay un soplo continuo, pues que el único ejemplo de soplo continuo realmente se da en el foco pulmonar por el ductus arterioso persistente. O sea, ahí no hay mucho que pensar. Entonces, importantes, esos son los soplos básicos. Y ahora vamos en Harvey, vamos a continuación a ver cada uno de estos soplos. Vamos al ejemplo de cada uno de esos soplos básicos para que ustedes se vayan ubicando. Simplemente les quiero dejar planteado ahora para pasar a Harvey que el diagnóstico diferencial es mucho más extenso. Como les dije, estos son los soplos básicos, pero el diagnóstico diferencial. No todo soplo sistólico en el foco aórtico es una estenosis valvular aórtica. Puede ser supraaórtica, como la coartación de aorta. Puede ser subaórtica por la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Puede ser una esclerosis aórtica, que es un fenómeno asociado al envejecimiento. Si es diastólico, no hay mucho diagnóstico diferencial, pero hay que tener estas dos patologías, la coartación y la disección de aorta, pueden tener componentes sistólico y diastólico. En el foco pulmonar, no todos soplos sistólicos son estenosis pulmonar, puede haber soplos funcionales por alto flujo, puede haber comunicación interatrial y puede haber un soplo benigno de eyección pulmonar. Y si es diastólico, puede ser una insuficiencia pulmonar. Pero la hipertensión pulmonar puede tener componentes sistólico y diastólico. Si es un soplo continuo, puede ser un ductus arterioso persistente, puede ser un hum venoso. Si está en foco tricúspide, si es sistólico, no siempre es insuficiencia tricúspide, puede ser una comunicación interventricular, un soplo benigno de Still. Si es diastólico, pues siempre va a ser una estenosis tricúspide. Y en el foco mitral no siempre es insuficiencia mitral, puede ser un prolapso de válvula mitral, o si es diastólico, pues es una estenosis mitral o puede ser un soplo de Austin Flynn que ya veremos posteriormente. Entonces hay un diagnóstico diferencial y como ustedes ven, sobre todo en los soplos sistólicos. Los soplos sistólicos tienen mucha más complejidad porque hay muchas más posibilidades, los diastólicos no tanto, afortunadamente pues. Entonces, esto es lo que estaremos viendo en las siguientes dos clases, este nivel de detalle. Espero que ya con la demostración que estará anexa a esta presentación con Harvey, ustedes puedan entender más claro todo esto.
Les agradezco mucho su atención en esta clase sobre soplos cardíacos, las generalidades. Nos vemos en la siguiente clase.